Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Hoy, tarde de verano todavía, tarde de verano acá en Buenos Aires, Argentina, tierra que no solamente fluye leche y miel, sino que también en los veranos hace que te derritas, porque papá, el verano que hemos pasado fue agobiante. Hoy parece que estamos en medio de un oasis, porque la temperatura ha bajado, pero, o sea, nos esperan días bastante calurosos. Les envío un saludo enorme a todos los que están conectados. Tenemos más de 50 personas ya conectadas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper, pero súper interesante, importante y que mucha controversia levanta y que además les quiero decir desde el principio nada más. Es un tema que va a meritar una segunda parte. Vieron que acá nosotros... A ver, no solemos, ¿cómo decirlo? No solemos desarrollar temáticas en primeras, segundas y terceras partes. No llevamos a cabo trilogías de ciertos temas, pero hoy amerita que hagamos esta distinción. La adoración en el cristianismo, primera parte, porque es un tema tan pero tan controversial hoy en la práctica, en los círculos cristianos, que necesitamos quizás exprimirlo a full. Y a ver, yo hace un montón de tiempo que tengo ganas de charlar acerca de este tema, sinceramente, pero obviamente como yo no soy músico, como tampoco no tengo una formación en teología y en quizás bíblica en cuanto a ese tema particular, puedo tener ideas, pero no tienen mucha autoridad que digamos mis ideas, no dejan de ser unas opiniones de alguien del pueblo, nada más. Pero gracias a Dios, Dios en su provisión, Jehová Jireh, diríamos algunos, ha proveído de una persona que sí la tiene clara, una persona que no solamente la tiene clara, no solamente trabaja esto desde que yo estaba dando mis primeros pasos, recién en off decíamos, bueno, ¿desde cuándo te dedicas a esto, más o menos? Y me llevó automáticamente a mi niñez, ¿no? Porque yo tenía 4 o 5 años cuando esta persona ya estaba trabajando de lo que hoy va a hablarnos. Así que doy gracias a Dios por esta transmisión, gracias a todos los que están conectados, les pido que se queden conectados porque seguramente van a tener preguntas. Así que sin más que decir, le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo, el genial, el grosso, el crack, Noel Navas. ¿Cómo estás, Noel? Hola Santiago, seguro que me estás presentando a mí. Total, por favor, vos si vinieras a Argentina, yo calculo que serías hincha de River, porque tenés todas las características de una persona que la tiene clara. Sabes que desde niño he sido River Plate. Sí, pero por favor, que traigan a alguien para ungirme de profeta. Bueno, a ver, gracias Noel por estar acá conectado. Sinceramente, tenía muchas ganas de llevar adelante este tema y a ver, qué par de programas que nos esperan, ¿no? Porque le quiero avisar a la gente que este tema hoy comienza, pero hoy no termina la semana siguiente y ahora vamos a hablar de eso. Pero, Noel, qué tema importante que hoy resulta ser, ni siquiera hablo de la adoración, sino la música dentro de los círculos cristianos, ¿no? Sí, claro que sí. Aunque nosotros estamos familiarizados con la música, con la adoración, cada servicio de cada domingo, realmente la adoración traspasa las paredes de la iglesia, ¿no? Y a veces pareciera que los cristianos no nos queda claro eso. Así Totalmente. que sí, siempre el tema es relevante, siempre es bueno una acotación, una palabra de exhortación para saber cumplir nuestra función como adoradores, que lo somos todos los cristianos, ¿no? No solo los cantantes, los ministros, las bandas de música itinerantes, sino que todos los creyentes somos adoradores, independientemente que estemos en el ministerio musical o no. Totalmente. Ahora, es muy importante para los que están conectados que a lo largo de esta conversación estén atentos al contexto. ¿Por qué? Porque obviamente, pienso yo y entiendo que hay veces que la palabra, el término adoración,
puede utilizarse en varios sentidos. ¿Se entiende? Entonces, en la práctica, de repente si nos reunimos y decimos vamos a adorar a Dios, nos estamos refiriendo a algo. En la práctica estoy diciendo. Luego, si somos rigurosos en cuanto a lo que quiere decir adoración, quizás también podamos ampliar el significado de ese término. Entonces, lo importante acá, para que no cometamos errores y afirmemos en los comentarios cosas de manera apresurada, es entender el contexto en el que quizás utilicemos ciertas palabras. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto, Noel? Sí, claro que sí. Aciertas en todo lo que dices. Hay varias formas o varias perspectivas de la cual ver la adoración. O sea, por ejemplo, una buena palabra que podría darnos luz de lo que es adorar es la palabra valorar. Entonces, cuando tú hablas de adorar a Dios, estás hablando de darle el valor que Él se merece. Entiendo. Pero otra perspectiva podría ser la palabra lealtad. O sea, cuando tú eres un adorador del Señor, tú estás confesando lealtad a un rey, porque perteneces a un reino al que decidiste entrar a través de la obra del Espíritu Santo en tu corazón y a través de responder al llamado de decirle sí al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la adoración, más allá que la música, más allá que cantar, más allá que cualquier liturgia que llevemos a cabo en la iglesia local, tiene que ver con una lealtad a ese rey y a ese reino que has decidido pertenecer, ¿no? Entiendo. Entonces, a ver, nos hemos introducido en el tema, pero digo, si yo te pidiese la definición de Noel Navas, ¿no? Con respecto a lo que significa adoración, ¿vos qué me dirías al respecto? Bueno, yo te diría que la adoración es lo que te acabo de decir. Es ese compromiso que has hecho con ese rey de este reino que nos ha llamado a pertenecer. Tú puedes ver este ejemplo de adoración junto con la palabra lealtad en el famoso episodio bíblico de los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel capítulo 3, cuando en todo el imperio se ordenó que se adorara al son de la música, adorar al Dios que Nabucodonosor ordenó que se adorara. Hubieron tres hebreos que no, dijeron que no, nosotros no vamos a rendirnos a los valores de este rey o a los valores de este imperio y no vamos a dar nuestra adoración a nadie que no sea el Dios de Israel. Entiendo. Al punto, Santiago, que la vida de ellos estuvo en juego. Todos sabemos el final de la historia, fueron salvados del horno de fuego, pero ellos veían la adoración no como canciones, no como una liturgia en un templo que lo incluye, sino como un estilo de vida de lealtad, independientemente que estés en el templo, estés en tu casa, en la calle, en la ciudad. Entonces, cuando vemos la adoración de ese modo, Santiago, las cosas cambian. O sea, adorar es valorar a ese rey, seguirle lealmente y fielmente a él y adoptar los valores de ese reino. En ese sentido, te voy a dar un ejemplo porque yo he visto que las últimas semanas, periódicamente tú lo haces, pero no solo tú, otros medios de comunicación y redes sociales o canales también lo hacen. Por ejemplo, el tema del aborto. Cuando tú asientes a los valores de la vida que proclama este rey que hemos decidido o que el Nuevo Testamento nos ha llamado a serles leal, cuando tú aceptas que ese rey es el rey de la vida y no cedes a la agenda abortista, tú estás demostrando que eres un adorador del Señor, y lo mismo se aplicaría a cualquier valor de la cultura que te quiera hacer negar o renunciar a los principios de la palabra de Dios o de este reino al que pertenecemos, ¿no? Me refiero al tema de la ideología de género, me refiero al tema aborto, me refiero al tema matrimonio hombre
y mujer así nacidos, y no ceder al tema del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Todos estos valores o antivalores de la cultura están tentando al cristiano. ¿Para qué? Para que, como Sadrach, Mesach y Abednego, se arrodillen y adoren a otro rey. Pero estos temas y otros más se aplican a la vida del cristiano. Si tú eres un cristiano y tú eres adorador de este rey que vino a la tierra y se encarnó y nos redimió, entonces tú vas a reflejar a través de tu vida esos valores del reino que dices pertenecer. En ese sentido, mi énfasis, Santiago, es que la adoración, que si bien incluye el tema de la música, si bien incluye el tema de las canciones, de adorar con nuestros hermanos en la iglesia, tiene que ver con una lealtad, independientemente que estés en el templo o no. Es nuestra lealtad a ese rey, ese valor que le damos, que hasta estemos dispuestos a dar nuestra vida por su causa, ¿no? Te entiendo y qué interesante todo lo que decís. Excelente punto el del aborto y todos estos movimientos ideológicos que tratan de meterse hasta muchas veces dentro de la cabeza del cristiano, corrompiendo sus principios, sus valores y aquella ley por excelencia que como cristianos debemos de obedecer, ¿no? Qué interesante enfoque ese. Me quedo con eso y luego voy a retomar ese camino. Pero, a ver, quizás personas tanto cristianas como no cristianas pueden estar viendo esta transmisión y puede surgir esta pregunta, ¿no? ¿Por qué adorar a Dios? O sea, ya hemos definido y además hemos ampliado un poco la idea de qué es la adoración, pero hay personas que verdaderamente se preguntan, yo siendo cristiano en algún momento de mi vida dije, pero si Dios es grande, perfecto, infinito, etc., ¿por qué necesita que seres humanos le estén adorando? ¿Por qué adorar a Dios? Bueno, podría mencionarte varias razones. La primera que viene a mi mente es una expresión que usamos en nuestras canciones y una expresión que estamos muy familiarizados. Estoy hablando de porque Él es digno. Él se lo merece. Cuando tú conoces el Evangelio y tú conoces la historia de la redención, y sabes que este Dios del universo, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio era el verbo, dice el verso 1, Juan 1:1, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne. Luego tú cuando lees los evangelios, tú ves que este verbo, que este eh, Hijo de Dios, se entrega a muerte en la cruz por amor, para redimirnos a todos nosotros, vence la muerte y resucita. Tú ves que toda esa historia es con el fin de redimirnos. Tú dices, Él merece que lo adoremos. Y por eso cuando tú te vas, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, Juan de Patmos se pregunta bueno, le preguntan en el salón del trono, preguntan quién es digno de abrir el rollo, quién es digno de desatar sus sellos. El león de la tribu de Judá, él ha vencido. Entonces, no hay nadie que haya hecho lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que nos redimió, que nos salvó, que nos perdonó, que dio toda su vida por nosotros. En ese sentido, Él hizo todo lo que tenía que hacer para la salvación, para salvarnos por amor, y ahora nosotros al responder a su llamado, al responder al Evangelio, tú dices, yo adoro al Señor Jesucristo porque Él es digno. Él hizo todo. ¿Cómo no le voy a corresponder con mi lealtad, con mi amor, con mi devoción, Claro. con valorar todo esto que Él ha hecho? ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él lo merece. Porque Él es digno. Nadie, Santiago, nadie te va a amar a ti, ni a mí, ni a nadie más como el Señor nos ha amado. Como dice el profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como dice Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué queremos serle leal a Él y a su reino?
porque Él hizo todo por nosotros. Nadie nos ha amado como Él. Nadie ama como Dios. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro. ¿Por qué le debemos adorar? Dime si esa no es suficiente razón. Y por eso, cuando tú te vas a la narración de Apocalipsis 5, dice que Él es digno de toda la adoración. Dice al que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces ves que todo el salón del trono se postra en adoración, los redimidos, la creación. ¿Por qué? Porque Él es digno, Él, Él se ha ganado el derecho de que nosotros le adoremos. Perfecto. Permitime sumar algo a esa maravillosa respuesta que acabas de dar, ¿no? Y digo, también, pese a que no tiene que ser la principal motivación, sino la principal motivación tiene que ser la que vos acabas de describir, pero digo, también resulta ser hasta beneficioso para el ser humano adorar a Dios, ¿no? Porque recién estabas hablando acerca de, podríamos resumir en pocas palabras, lo que es la obediencia a Dios. Pero esa obediencia te conduce hacia un bien que te termina afectando a vos, que de una u otra manera ese bien termina produciéndote bienestar, te termina conduciendo hacia caminos correctos, etcétera. Entonces digo yo, y ahora formulo esta pregunta, ¿la adoración también termina repercutiendo de alguna manera en el adorador? Por supuesto que sí, aunque el propósito de la adoración no está enfocado en el ser humano, un subproducto de convertirte en adorador del Señor Jesucristo, del Dios de la Biblia, es que recibes beneficios, bendiciones, o sea, y el principal beneficio y la principal bendición es Dios mismo. O sea, cuando tú entras en esa relación de padre e hijo, en esa relación esa relación familiar con Dios, tú eres beneficiado porque encuentras la plenitud de la vida. Claro. Fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 7. Dijo, el que creyera en mí, dijo Juan 7:37, 38 creo que es. Jesús dijo, el que creyera en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo, esto se refería a cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Eh, Imagínate eso, tener un río de agua viva en tu interior, una fuente que salte para vida eterna, dijo el Señor. Totalmente. Constante en tu vida. Eso, ¿quién te ofrece eso? O sea, y relaciono Juan 7, la parte final de Juan 7, con Juan capítulo 4, donde Jesús le revela el tema de la adoración a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo Jesús? Cualquiera que bebiera de esta agua tendrá sed otra vez, pero yo te voy a dar un agua, le dice, con la cual nunca vas a tener sed jamás. ¿Me explico? O Totalmente. sea, y luego Jesús le habló y le dijo, ya en el verso 22, 23, 24, que el Padre estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. En ese sentido, un gran beneficio, entre otros que podríamos mencionar, que tiene la adoración es que el Espíritu Santo que te acerca al Padre, que dice Romanos capítulo 8, dice que clamamos Abba Padre a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que Jesús mencionó en Juan 7, hace que emanen fuentes inagotables de río, de agua que llena y que te hacen vivir una vida plena. Totalmente. Obviamente, esa plenitud la vas a expresar en alabanza, en adoración, en devoción, en rectitud, en fidelidad. Entonces, el mayor beneficio de la adoración es que tienes o te facilita o te permite tener una relación profunda con Dios que va a transformar todas las áreas de tu vida, que va a llenar todo vacío de tu ser, que va a desplazar toda soledad y que va a darte ese sentido de pertenencia que no sentirías si no fuera a través del Señor. La entiendo completamente, qué lindo, qué bueno eso. A ver, hay veces que creo yo que esto obviamente eh,
vincula más a los evangélicos, a los reformados también, ¿no? Que es esta intención quizás de conocer las raíces de la iglesia primitiva, ¿no? Esta intención de saber cómo es que el cristianismo primitivo vivía, actuaba, creía y demás, para tratar de ser lo más fiel posible a las enseñanzas de Jesús. Veo en el Antiguo Testamento que hay varias formas de adorar a Dios, ¿no? Por así llamarlo, de manera, ¿cómo decíamos? Corporal, por así llamarlo, ¿no? Vemos gente que obviamente entrega su vida en devoción a Dios, obedeciéndole, haciendo determinadas cosas, reyes, actuando de forma correcta por temor a Dios. Vemos también grupos que a medida que fue pasando el tiempo en Israel y se fue consolidando Israel como nación, vemos grupos ya de alabanza, ¿no? Que de una u otra forma adoraban a Dios. Vemos también que la gente a través de los sacrificios de la ley creía que adoraba a Dios. O sea, había muchas formas de mantener ese vínculo, esa relación viva con Dios, ¿no es cierto? Y que la gente creía que estaba adorando plenamente a Dios. Pero quizás el Nuevo Testamento no es tan explícito con respecto a esto. A nosotros nos cuesta en el Nuevo Testamento, quizás también por los pocos libros históricos que tenemos en el Nuevo Testamento, ver ciertas costumbres, prácticas y demás. Lo que vemos quizás en el libro de los Hechos es que, al menos cuando estaba de pie el templo en Jerusalén, los primeros discípulos iban al templo y entendemos como que también adoraban a Dios de alguna manera, ¿no? En ese periodo transicional, podríamos llamarlo. Pero tenemos forma de saber cómo los primeros cristianos entendían lo que era la adoración y quizás, vuelvo a repetir, adoración, pero en un contexto ya de iglesia, ya de culto, ¿se entiende? Ya en un contexto de domingo, por así llamarlo. ¿Hay forma de saber estos primeros cristianos cómo lo hacían? Bueno, tenemos algunas pinceladas en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia. Viene a mi mente 1 Corintios 14. Cuando tú estudias 1 Corintios 14, y aquí estoy buscando el texto, fíjate la directriz que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, verso 26. Dice, Ajá. que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pablo regula o da directrices a la iglesia de los Corintios, porque pues estaban sucediendo algunas cosas que no deberían de suceder, o estaban sucediendo algunos excesos. Pero este texto ya te dice qué elementos formaban parte de la iglesia del primer siglo. Se reunían y alguien traía salmo. ¿Qué significa eso? Probablemente que leían un salmo. Otros creen que pudiera ser que cantaran un salmo, y otros que pueda ser un canto espontáneo con el cual pudieran adorar al Señor, siempre de forma escritural. Dice, trae doctrina, trae lengua, trae revelación. Eran reuniones, entiendo yo que eran muy espontáneas, y sí habían algunas cosas que practicaban, como el canto, ¿sí? Hay algunos cantos de esos que cristocéntricos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Juan 1, se cree que es un canto que es un himno del primer siglo. Colosenses 1 tiene otro, Hebreos 1 también, que tienen la estructura literaria en el original, da la impresión de que es una poesía que pudo haber provenido de algún himno. Filipenses 2 también contiene una porción que se cree que pudo haber sido un himno del primer siglo. Entonces la iglesia se reunía para cantar, para adorar con himnos, para adorar con salmos y para leer las escrituras. Bueno, para partir la Santa Cena, ¿no? Tener la comunión. Entonces sí tenemos elementos. Ahora, también tenemos a lo largo del libro de los Hechos,
y también a lo largo de la historia de los primeros siglos de la iglesia, tú ves a los cristianos mostrando lo que te dije desde el principio, lealtad. Lealtad, o sea, esto, la adoración no la confinaban a las cuatro paredes de la iglesia, sino que, por ejemplo, en periodos de persecución, ¿qué hacían ellos? No negaban su fe, no negaban su cristianismo y no negaban que para ellos Jesucristo era el Señor, Rey y soberano, no era el César, no era el Dios del imperio, o sea, y ellos daban su vida por eso. Haciendo una acotación o una aplicación muy contemporánea, Santiago, nosotros muchas veces cantamos canciones que usan ese tipo de expresiones, que Dios es rey, soberano, eh, usamos expresiones como sacrificio, ofrenda, y para nosotros se oye bien en nuestras canciones, se oye bien en nuestras letras, y si quieres nos emocionamos mucho cantando eso. Pero en el primer siglo, oye, confesar que Jesucristo era el Rey o que era el Señor del universo, o decir que su vida era ofrenda, era literalmente dar sus vidas en el circo romano. ¿Me Sí. explico? O sea, nosotros cantamos románticamente, por decirlo así, cantamos, nos emocionamos, lloramos, pero los cristianos hacían eso frente a los leones, abrazados con sus hijos, a punto de morir. O sea, el cristianismo del primer siglo se conformó por creyentes que eran verdaderos adoradores del Señor, al extremo de estar dispuestos a dar su vida por la causa del evangelio. ¿Me Totalmente. explico? Total. Entonces, nosotros deberíamos emular esa actitud sacrificial que ellos tenían, más allá de cantar hermosas canciones en nuestros servicios de adoración, sino estar dispuestos, como dije antes, a profesarle lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores, y profesar lealtad a los principios de este reino que hemos venido a pertenecer, más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Totalmente. Sabés que recordaba, justo, bueno, después vos lo mencionaste, el tema del martirio, ¿no? De aquellos cristianos. Y se me venía a la cabeza el martirio de Policarpo, ¿no? Lo que nosotros sabemos acerca de Policarpo y cómo él, y no quería cometer error, cito lo que nos queda, ¿no? De aquella historia, dice Policarpo, porque, a ver, primero lo querían entregar a las fieras, cuando vieron de que no le tenía miedo a las fieras, bueno, surge la idea de quemarlo vivo, ¿no? Y en ese momento, cuando lo van a atar para prenderlo fuego, dice, dejen que él me dará fuerzas para aguantar la llama de fuego. Me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavarán las manos y los pies. Es maravilloso esto, porque recordamos que él deseaba entregar su vida, por así llamarlo, ¿no? O sea, él, para los primeros cristianos, más allá de los temores, era una honra que Dios los haya escogido para el martirio, ¿no? Es como que había esa idea. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que no hayan sido personas que quizás hayan tenido temor en ese momento, pero en nada contradice esa voluntad que ellos tenían de llevar al máximo su fe, como decía Pablo, si yo no me equivoco en un momento, ¿no? No he batallado contra el pecado todavía hasta la muerte, ¿no? O sea, como que ellos veían de que era una oportunidad para ofrecer una última adoración y la más grande que le podrían llegar a dar a Dios, ¿o me equivoco? Es que la máxima expresión de adoración que un cristiano puede dar a Dios es estar dispuesto a dar su vida, Totalmente. sea que esté realmente amenazada o sea que no. Tú debes de estar dispuesto. Cuando tú decides seguir al Señor Jesucristo, cuando tú decidiste ser cristiano, y si no te lo dijeron, te engañaron. Tú tienes que, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O como dijo un predicador, en palabras nuestras, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y esté dispuesto a morir en ella. O Totalmente. sea, tú tienes que estar dispuesto a morir.
por la causa del evangelio. Eso es ser un verdadero adorador, más allá de cantar románticamente en la iglesia, que tiene su valor, que tiene su mérito, que tiene su importancia, pero la verdadera adoración se vive viviendo una vida de lealtad al Señor en cualquier esfera de la vida en que tú te desenvuelvas. Así como hay cristianos que están siendo martirizados en Medio Oriente, en África. Esos, te voy a decir algo, voy a ser un poco duro con lo que te voy a decir. Esos son los verdaderos adoradores. Sí, No los artistas, o no necesariamente los artistas que vemos en las plataformas de los conciertos. Es muy lindo todo eso y es muy emocionante y tiene su valor para la práctica de la adoración de los creyentes. Pero la verdadera adoración se demuestra en tu disposición, en la actitud de tu corazón, a estar dispuesto a dar tu vida por Jesús. Si Jesús dio su vida por ti, ¿por qué tú no vas a dar la vida por él? Totalmente. O sea, es más, fíjate cómo describe Efesios 5, 1 y 2 el sacrificio de Cristo. Dice que el sacrificio de Jesús fue olor fragante delante del Padre. Jesús se entrega en adoración en la cruz y fue como un sacrificio de adoración. Nosotros también debemos estar dispuestos a convertirnos en olor fragante, que esa palabra, esa expresión nosotros la usamos románticamente en nuestras iglesias, pero según Efesios 5, 1 y 2 se refiere a morir por Cristo. Entonces, el punto es que, aunque hasta cierto modo en nuestro continente, en Latinoamérica o si quieres en Europa, no necesariamente estemos bajo amenaza de muerte, debemos estar dispuestos a morir por Cristo. En esa actitud es la máxima actitud que puede demostrar alguien que profesa adorar al Señor. O sea, lo que te estoy diciendo es que el estándar de la adoración del Nuevo Testamento es la vida misma. No solo cantar canciones, no solo deleitarte en un concierto, y que todo eso es muy hermoso. Es estar dispuesto a dar tu vida por Jesús y a no negarlo delante de esta generación. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y el que me niegue o se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre. O sea, la lealtad que te pide este rey, de este reino al que pertenecemos, es total. Él exige una lealtad total, que lamentablemente por ignorar o hacernos los del ojo pacho, decimos en El Salvador, hacernos los del ojo pacho, no vemos que eso está modelado en el libro de los Hechos. Totalmente. O en los evangelios o en la historia de la iglesia. Les voy a recomendar a todos los que nos están escuchando y viendo un libro que acabo de terminar de leer, que es una novela de ficción. ¿Perdón? Que justo iba a meterme ahí, digo. Ok, les quiero recomendar un libro que recién acabo de leer. No es nuevo, porque no es de publicación reciente, pero hasta ahora lo leí porque tengo en fila un montón de libros que leer. Pero acabo de terminar de leer un libro que se llama 250 AD. 250 AD de Keila Ochoa Harris, de Grupo Nelson. Es una novela de ficción ambientada en la época, en 250 años después de Cristo. Y trata sobre qué sucedió con la hija de Perpetua, la mártir de la iglesia, Perpetua y Felicita, ¿te acuerdas? Sí. Ahora, es una novela ficcionada donde qué pasó con su hijo y qué pasó con sus nietas. Wow. Y prácticamente es una historia de adoración. Wow. Es una historia de adoración. En varios momentos te quebranta, te hace llorar. Lo digo, como cantante o como músico tengo mi sensibilidad, pero yo se la recomiendo leer. Yo sé que hay otros libros ambientados en la época de los primeros siglos, El mártir de las catacumbas y otros más, pero se los quiero recomendar para que puedan ver cómo el tema de la adoración estaba presente en el día a día de quienes formaban parte del Imperio Romano, y que si tú no estabas dispuesto a rendir pleitesía al César, tu vida estaba en riesgo. Tu vida estaba en peligro. Y vieras qué emocionante que la ingeniosidad que Keila Ochoa, que por cierto, en este momento está en un país como misionera, por cierto. Vieras qué cosa más especial leer ese libro, esa obra que les podría ilustrar lo que hemos estado hablando tú y yo a lo largo de este tiempo, Santiago.
Qué buenísimo, qué grandioso. Bueno, después voy a volver a retomar este tema porque me gustaría que al final nos puedas recomendar algunos libros como para poder leer, ¿no? Y quizás interiorizarnos más en el tema. Pero ya que estamos hablando de libros, también, a ver, Noel, estás a punto de sacar un libro que a mí en lo personal, ya desde el vamos, el título me fascina. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de él? Bueno, es mi tercer libro digital. Se llama, bueno, mis primeros dos libros son La aventura de componer, que es un libro que compila las mejores entrevistas que yo le hice a los compositores más conocidos de la industria musical cristiana y donde simplemente les pregunté cómo escriben sus canciones. Todos estos libros están en Amazon. La aventura de componer es uno. El segundo se llama El cristiano ante la música secular, donde hablo acerca de los valores que como cristianos deberíamos ejercer para ante la tentación de cierto tipo de música a la que somos expuestos. Y este libro se llama 100 canciones con versos cuestionables, que entiendo yo que vamos a tener una conversación la otra semana tú y yo de eso. 100 canciones con versos cuestionables es un análisis de 100 canciones de la música cristiana contemporánea de 30 años hacia acá, que han sido cuestionadas por sus letras, ya sea justamente o injustamente, ¿no? Eh, eh, Prácticamente el 50 o 60% son canciones que están escritas y que podríamos cuestionar porque no necesariamente honran la doctrina de la palabra de Dios, y otro, qué sé yo, 40-45% de canciones son canciones que han sido cuestionadas, pero que realmente están bien escritas. El propósito del libro, Santiago, es motivar al creyente a que no escuche cualquier cosa, ni siquiera de la música cristiana. O sea, que hay que filtrar lo que escuchamos y hay que analizarlo a la luz de las escrituras. El libro termina con un capítulo que se llama ¿Cómo evitar los versos cuestionables?, donde planteo 7 preguntas que un escritor de canciones, un programador de radio, un director de adoración, un pastor, un cristiano debe hacerse para saber si la canción que está escuchando está bien escrita y honra los principios de la palabra. Es un ejercicio intelectual al que yo llamo a través de este libro, un ejercicio intelectual para analizar lo que cantamos y saber si realmente, como te acabo de leer en 1 Corintios 14, dice, ya si alguien trae salmo, dijo Pablo, sea para la necesaria edificación. Y cuando usa la palabra edificación, Santiago, se refiere a una construcción, a erigir un edificio, ¿no? Cuando dice Pablo en 1 Corintios 14, creo que fue 24, verso 24-25 que leímos, dice, si alguno trae salmo, profecía, etcétera, que sea para edificación, te está diciendo que cuando tú escuches canciones, salmo, cuando tú les escuches, tú deberías de encontrar un ladrillo espiritual, el cual incorporar a la casa espiritual que se está construyendo dentro de ti. La pregunta es, ¿realmente la música que escuchamos, la música cristiana que escuchamos, nos aporta un ladrillo doctrinal, escritural, de principios de la palabra, para edificar esta casa que está formándose adentro nuestro a través del Espíritu? Justamente ahora quiero meterme en ese tema porque de hecho dejé marcado esa parte del texto que leíste porque me voy a meter ahora ahí. Para la gente que quiere seguir el trabajo de Noel, acá en los comentarios acabo de postear la página web de Noel, La aventura de componer, que también tiene su propio espacio en Facebook, ¿verdad, Noel? Sí, en mi fanpage ponen La aventura de componer y me pueden seguir ahí, claro que sí. Perfecto, así ya todos saben cómo seguir el trabajo de Noel. Estos libros, ¿van a salir edición papel o no tenés pensado todavía eso? No tengo plata para eso. Entiendo, Es bueno, bastante, es no sé cómo bastante, hacer, me mira, lo voy a es descargar y me bastante, lo voy a hacer libro, porque sinceramente me gustaría tenerlo en la biblioteca. mira, es bastante complejo y es mucho dinero invertir en papel, pero además el riesgo de que te queden ahí las cajas de libros. Por el momento solo están digitalmente. Perfecto. Entonces, para quienes leen Kindle,
pueden comprarlos. Entiendo yo que la aventura de componer El cristiano ante la música secular está a $2.99 ahorita. Y el lunes o martes próximo, o sea, en un par de días, ya estoy lanzando 100 canciones con versos cuestionables y no va a pasar de $5 el costo. Pero es un estudio, Santiago, es un estudio, es un análisis. Te voy a dar una idea. Yo estoy citando entre notas y bibliografía más de 100 fuentes para asegurarme de haber interpretado bien las letras de las canciones, para respaldar con hechos cualquier atino o desatino de algunas letras. Como te digo, es un ejercicio, creo yo que si alguien ama la música cristiana y la ha seguido por años, le va a encantar este ejercicio intelectual para saber discernir la verdad del error de las canciones cristianas. Perfecto, perfecto. Así que ya saben, la semana que viene nosotros vamos a tener la segunda parte de esta conversación que arrancamos hoy. ¿Y de qué vamos a hablar? Justamente de esto, 100 canciones con versos cuestionables. Tal y como lo dice el título del nuevo libro de Noel, vamos a estar metiéndonos en esas canciones. Porque, a ver, lo hablábamos recién en off, muchas de estas canciones de las que vamos a hablar, obviamente no vamos a tener tiempo para tocar todas, pero muchas de estas canciones que vamos a tocar son aquellas que muchas veces utilizamos en los cultos, en las reuniones, que nosotros cantamos y demás. Yo, a ver, y no quiero spoilear nada, ¿no? Pero me remontaba a mi pasado, mis primeros años como cristiano, y habían algunas canciones que eran parte de mi himnario personal, podríamos llegar a decir. Y nada, y después uno va quizás entendiendo un poquito más las cosas y dice, no, pará, quizás no era tan así como esta canción me lo presentaba. Y dado este comentario, me introduzco en esta próxima pregunta, Noel. Recién leías un texto en 1 Corintios capítulo 14, versículo particularmente el 26, y dice lo siguiente, Pablo: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero acá en donde pone una condición Pablo, ¿no? Y dice, hágase todo para edificación. Sumamente interesante esto. ¿Por qué? Y acá es en donde yo te largo la pregunta. Y me voy a quedar un ratito en esto. ¿Cómo diríamos? El salmista, el adorador, y vuelvo a remarcar el contexto, ¿no? Aquella persona que está como cantando, ¿no? Que está en la alabanza, el compositor cristiano que se dedica a servir a Dios en el culto, en la parte de adoración, ¿debe tener una formación bíblica y teológica, Noel? De preferencia. Entiendo. De preferencia, claro que sí, de preferencia. La realidad es que no la tienen. Entiendo. La mayoría no la tienen, pero deberían aspirar a tenerla. Cuando no se tiene una formación bíblica, doctrinal, teológica, cantas cualquier cosa en el culto de la iglesia, no le das importancia a las letras, no le das importancia a esas verdades que comunicas a través de, lo voy a llamar así, a través del sermón melódico que domingo a domingo tú le presentas a la congregación, porque no solo los pastores predican su sermón el domingo en la iglesia, también los directores de adoración, los músicos y cantantes predican un sermón melódico a través de las letras de las canciones. En ese sentido hay una responsabilidad teológica y doctrinal de los directores de adoración para que la comida, por decirlo así, que le sirvan a la iglesia local sea una comida realmente nutritiva, que edifique. Más allá, o sea, lo voy a decir así, lamentablemente en el día de hoy, ¿qué sucede? Que estamos sirviéndoles canciones como que si fueran hamburguesas del McDonald's, que no nutre nada, te va a saciar un poquito, te va a dar energía, pues. Pero nutrición no te da una hamburguesa, ni papas fritas, ni una gaseosa. Tú necesitas servir un buen menú de letras, de canciones que sean bíblicamente correctas, con solidez doctrinal y que sean ricas en teología. Eso es servir un buen menú, eso es servir
tu carbohidrato, tu proteína, tus nutrientes adecuados para que la iglesia local crezca y sea edificada durante los tiempos de adoración. Totalmente. Lo que sucede hoy en día es que nuestros chefs, por decirlo así, nuestros cocineros musicales, no están escogiendo bien el menú y están cantando las canciones que están de moda, que los emocionan porque el arreglo musical es emocionante, es cautivante, y porque la melodía es emocionante, pero la letra no necesariamente dice algo, simplemente son repeticiones tras repeticiones de verdades que son verdad, pero nosotros como cristianos, Santiago, deberíamos aspirar a algo más que solo escuchar bonitas canciones, pero que no Totalmente. dicen mayor cosa. Los cristianos, ¿sabes qué pasa? Los evangélicos somos, Santiago, nos conformamos con demasiado poco, la verdad, y eso debería de cambiar. Perfecto, genial. A eso sumo y digo, ¿no? Recuerdo que durante un tiempo, cuando yo tenía una determinada manera de pensar, recuerdo que, claro, a ver, dentro del contexto de la iglesia, decir que sos religioso es como insultar a alguien, ¿no? Porque es como que, bueno, religioso igual a fariseo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, muchas iglesias y movimientos cristianos en la actualidad están tratando de despegarse de la religiosidad para ser más buena onda, para ser más, no sé ni cómo describirlo. Recuerdo que dentro del círculo cristiano en el que yo estaba, hablar del himnario o hablar de los antiguos himnos era algo, ¿cómo decirlo?, caduco, era algo que teníamos que tenía polilla ya, ¿se entiende? De lo viejo, de lo agrio, ¿se entiende? Y yo, a ver, siendo un neófito en el tema, también era un crítico de esas cosas y decía, no, vamos a saltar, vamos a danzar, a bailar y todas esas cosas. No estoy criticando a aquel que tenga esta idea, pero a lo que me refiero es que cuando empecé a oír los himnos, los antiguos himnos, se me erizó la piel. ¿Pero por qué? Porque quizás no tenían este contenido o este condimento, mejor dicho, que el cantante en el momento del culto le puede dar para tocar nuestras emociones de tal manera que todo un ambiente se genere para conducirte hacia un lado, sino que lo que yo oía y cantaba tenía tal grado de contenido teológico y bíblico que yo era edificado no solamente en mi espíritu, sino también en mi entendimiento y adoraba a Dios de otra manera. ¿Se entiende? Hoy, Noel, estamos acostumbrados a orar, a adorar, perdón, a Dios con nuestras emociones más allá de lo que yo estoy diciendo, repitiendo o cantando. Es como que a ver, si el momento me conduce hacia derramar lágrimas, hacia postrarme de rodillas y hacia que todas esas cosas están bien, pero si el momento me conduce y el que está ahí delante en la adoración tiene la capacidad de conducir mi emoción hacia eso, es como que es lo válido, ¿no? Más allá del contenido que tengan las letras. ¿Por qué crees que hoy los cantantes cristianos, los salmistas, los adoradores, llámese como se quiera llamar, por qué crees que hoy le dan prioridad a la emoción de la persona que está ahí en ese momento antes que a la edificación que le puede llegar a producir una letra en una canción? Te podría responder de varias formas, pero déjame intentarlo hacer así. ¿Por qué no saben qué es edificar? O sea, leímos en 1 Corintios 14, 26, ¿me dijiste? Sí. Que sea para la necesaria edificación, dice el texto. Pero la gente cree que edificar es emocionarse. La emoción va y viene, la emoción se va. Cuando te dan un ladrillo, un bloque de concreto espiritual, eso no se va. Y el bloque de concreto viene de las canteras de la palabra de Dios. Viene de la poesía de la palabra de Dios que hábilmente compositores, cantantes, ministros logran elaborar o confeccionar para servírtelo a través de una canción. En ese sentido, edificar tiene que ver más allá que la emoción, aunque la puede incluir. Y es maravilloso emocionarse, pero no debemos conformarnos con la emoción porque la emoción se va.
cuando tú escuchas una canción cristiana en la radio, en los servicios de adoración de la iglesia, tú tienes que preguntarte qué verdad de la palabra de Dios puedo meter a mi mente y a mi corazón y que no vaya a olvidar. Entonces estás buscando bloques de concreto así cuando haces ese ejercicio, tú estás buscando bloques de concreto espiritual, usando la metáfora, para edificar, para que se edifique este templo que se está formando dentro de nosotros. Claro. En ese sentido, como los directores de adoración no saben qué es edificar, creen que solo es emocionar. Totalmente. Y no es eso, no es eso. Aunque la música en sí, los arreglos musicales en sí Totalmente. son emocionantes. Totalmente. La música es emocionante por default, es emocionante, pero nuestra responsabilidad como directores de adoración, pastores, líderes, como iglesia, es ir más allá de la emoción y buscar cantar la verdad de la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, fíjate lo que dijo Jesús al final del Sermón del Monte, Mateo 7, 20 y algo. Jesús dijo que el que edifica su casa, el que oye mis palabras y las obedece, lo compararé como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es la escritura. La escritura es la cantera a la que el compositor, director de adoración tiene que abocarse para entonces darle roca, darle piedra, darle ladrillos espirituales al creyente para que edifique su vida a través de, ¿verdad?, melodías, arreglos, acordes, música que te ayude a comunicar un mensaje, pero no, el objetivo de la adoración congregacional no es la emoción, aunque es lógico que te vas a emocionar porque hay música. No Totalmente. es la música en sí y ni siquiera es el buen desenvolvimiento de los directores de adoración, que ojalá lo tengan. Es que tú comuniques el mensaje de la palabra, el mensaje del evangelio, la grandeza de Dios, los atributos de Dios, las obras maravillosas de Dios, y entonces te deleites y celebres con devoción durante el servicio de la iglesia. Entonces, tú me preguntas, ¿por qué los directores, los músicos, los cantantes incurren en este tipo de emocionalismo? Es porque no saben qué es realmente edificar a la iglesia. Piensan que solo es emocionarla. Y es lindo emocionarse. Sería el primero en confesar que me encanta emocionarme. Totalmente. Pero a mí emocionarme, yo quiero la verdad de la palabra. Sírvemela a través del envoltorio musical, sí. Pero dame una verdad. Dime quién es este Dios que hemos decidido servir. Descríbemelo. Háblame más de sus obras. Pero a veces los directores de adoración de la iglesia o de los conciertos o de los álbumes de música cristiana o de las tiendas digitales te quedan en deuda. Solo te hicieron una buena melodía, tipo jingle, pegajosa, pegadiza, pero no te dijo mayor cosa, no te dijo nada. Y hay que saber entonces como cristianos saber discernir este tipo de cosas. Totalmente. Hay veces que somos muy extremistas los seres humanos, ¿no? Y pasa también en las iglesias. Hay iglesias o personas, mejor dicho, que crean una prioridad enorme a toda la parte emocional. Hay personas que son muy reacias a lo emocional y me parece que hay que tener un equilibrio porque parte del ser humano es ser un ser emocional, pero también un ser racional. Por ende me parece que la combinación de ambas es una bomba y es un pedazo de ladrillo que te edifica no solamente a través de la razón, sino también creo yo que aviva tu espíritu en ese momento, ¿no? O por lo menos eso. Santiago, Sí. perdón que te interrumpa. Yo creo que hay un principio elemental de la adoración que muchos pastores y directores de adoración olvidan, y es que la música, y eso incluye la emotividad, ¿ok? Ujú. Porque cuando hay música hay emotividad por Sí, default. totalmente. Eso viene, porque la Totalmente. música es emocionante. La música está al servicio de la letra, no al revés. Ujú. Entonces, cuando ponemos encima la música y la emoción y sacrificamos las letras, por eso estamos en la crisis de la adoración en la que estamos en el siglo XXI, Santiago, en, Totalmente. en, en muchas congregaciones y denominaciones cristianas. La música está al servicio de la letra. Debemos procurar cantar canciones que realmente sean
bíblicamente correctas, que sean sólidas doctrinalmente, que sean teológicamente adecuadas, presentadas de forma poética. Totalmente. Pero ¿qué sucede? Que como hemos invertido los roles, ponemos la música, el arreglo, la emotividad, la emoción por encima del mensaje que debería comunicar una canción cristiana, y te lo voy a decir así, según el modelo del libro de los Salmos. Totalmente, totalmente, totalmente. Quiero leer algunos de los comentarios de la gente, porque la gente se me está quejando que no leo sus preguntas. Perdón, yo también tenía las mías, pero ahora tenemos apartamos tiempo para leer algunas de las preguntas. Les recuerdo a todos los que están conectados que esta es recién la primera parte, así que no se desesperen. La semana que viene vamos a estar hablando de canciones específicas que son populares y que quizás no, a ver, ¿cómo decimos? No están acorde, ya hablando de música, acorde, todo, no están acorde a lo que la Biblia enseña, ¿no? Que quizás son un poquito defectuosas, podríamos llegar a decir, con respecto a lo que transmiten. Quizás no tengo las palabras adecuadas porque claramente no soy un músico. Pero bueno, a ver, voy a leer algunos comentarios. Hay una persona a la que quiero decirle algo, dice, es Juan Miguel Favilla, dice, pero esto es pura publicidad y no le dan importancia a quien escribe y se toma tiempo de escucharlos. A ver, Juan, si vos me preguntás si Dios existe o si los dinosaurios, ejemplo, están en la Biblia, por dar un ejemplo tonto, obviamente en esta transmisión no lo voy a leer, ¿pero por qué? Porque esta transmisión se trata de música, se trata de alabanza, adoración, se trata de eso. O sea, le quiero decir a la gente que está conectada, voy a tratar de leer aquellos comentarios que sean acorde al tema que estamos tratando. ¿Está bien? Por eso que algunos los voy a saltear. Acá hay una pregunta muy, pero muy interesante, si mi computadora me acompaña, ahí estamos, y dice, a ver, no quiero cometer un error al leer el nombre, pero dice Ivani Carla Val, dice, ¿el género musical es importante? ¿La quieres contestar tú? No, por favor, acá el que sabe es vos. Bueno, yo creo que sí es importante. En el sentido de que hay que escoger géneros musicales adecuados para los servicios de adoración de la iglesia. O sea, hay géneros musicales, rítmicas, que son más adecuadas para cantar en un templo que otras. Por ejemplo, yo no digo que no se pueda, pero no es lo más ideal o lo más óptimo que vas a cantar rap, qué sé yo. Vas a cantar rap o reggaetón, utilizar ese tipo de rítmicas en el servicio de adoración. Tal vez podría ser en un servicio juvenil, tal vez hay que matizar eso, pero hay géneros musicales que son más apropiados para el servicio de adoración que otros, debido a que, Santiago, utilizar ciertos géneros trae problemas de asociatividad en la mente de algunos cristianos debido a su pasado pecaminoso. Entonces, si tú cantas, yo no digo que no se pueda, pero no es lo más óptimo, que no cantes salsa en un servicio de adoración, pero hay cristianos que tienen un trasfondo mundano, que se convirtieron a Cristo y asocian la salsa con bailes sensuales y movimientos eróticos. Entonces, los directores de adoración, bajo supervisión pastoral, deberían escoger rítmicas y géneros que sean más digeribles para los adoradores que se congregan en la iglesia local. Por este tema de la asociatividad, puede ser que para algunos emplear género ranchero o emplear reggaetón en un servicio de adoración de la iglesia le traiga imágenes innecesarias del pasado que se podrían evitar si se escogieran adecuadamente mejores opciones de ritmo que son más aceptados, lo voy a decir así, como el pop o el pop rock. Entiendo. O el rock suave o la balada, que son más digeribles en términos generales. Sé que podrían haber excepciones, en términos generales serían más aceptables estos géneros que otros que son más controversiales. En ese sentido, ¿el género musical es importante? Sí, es importante en el sentido de que tenemos que pensar en la congregación en la que estás
para que no hayan obstáculos en la mente o prejuicios que pudieron haberse evitado si se hubieran seleccionado mejor. Perfecto, perfecto. Ahora extiendo esta pregunta y digo, hay veces de que los artistas cristianos, los artistas inclinados a lo que es la música, ¿no? Artistas cristianos que pueden componer ciertas canciones, pero no necesariamente con la intención de que sean utilizadas en cultos, sino más bien canciones que puedo yo ir escuchando en un auto, que puedo poner en mi casa, etcétera, etcétera. Ahí, el género musical, ¿cómo lo tratamos? Yo particularmente, a ver, si la canción me gusta y la letra va acorde a lo que creo, yo por lo menos entiendo y no me perjudica nada el género musical, ¿se entiende? Pero te pregunto a vos, digo, capaz que estoy cometiendo algún error. ¿Importa en otro contexto que no sea de culto el género en la música cristiana? Eso tendría que quedar a la conciencia de cada cristiano, porque la Biblia no estipula ni legisla nada con relación a los géneros musicales. En ese sentido, mira, los famosos cantantes o bandas musicales de adoración de la música contemporánea en español o anglo, producen o arreglan canciones en los géneros y rítmicas que se les antoje. Pero es responsabilidad del pastor y de la iglesia local filtrar cuáles son los más adecuados para la comunidad cristiana que ellos lideran. Ahora, va a depender por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo que para él es satánico el vallenato. A mí me encanta el género, el vallenato, me gusta. A mí yo nací en un hogar cristiano, Santiago. Yo soy cristiano, después de una vida de negros pecados, yo recibí a Cristo a los 5 años de edad, ¿me entiendes? O sea, yo crecí en el evangelio, entonces yo oigo el vallenato, yo oigo una ranchera, y a mí no me genera ningún tipo de prejuicio. Pero hay cristianos que asocian esos géneros y otros más con su vida pasada sin Cristo. Entonces, si tú oyes un disco o estás oyendo la radio en un género que te incomoda a tu conciencia, pues no lo oigas, no te deleites en ellos. Pero hay que reconocer entonces que la Biblia no legisla claramente este tema y queda a motivos o a asuntos de conciencia definir el bien o el mal de los géneros en los que cada quien se puede deleitar. Entiendo. Yo recuerdo de que hay veces que, a ver, aquellos que trabajamos en las redes sociales, a vos te debe pasar o debes al menos estar enterado de que en el anonimato de las redes sociales muchas veces somos muy crueles a la hora de dar comentarios, hacer comentarios, críticas y demás, ¿no? Hay mucha gente que parece que por estas cosas tan, ¿cómo decirlo?, de segundo orden o tercer orden, bueno, se ponen la camiseta y se van a la batalla de la fe, por así decirlo, en defensa de la sana doctrina. Y recuerdo, bueno, haber visto comentarios en donde no solamente yo, sino otras personas han sido muy criticados por el tema del género musical, el género musical. Y yo lo que le decía a muchas personas era lo siguiente, y acá es en donde, por favor, en público, corregime si estoy equivocado, y si no, amplíame, por favor, pero digo, a ver, la Biblia no contiene, no sé, notas musicales, acordes, melodías que digan, che, bueno, estas son las melodías que tienen que utilizar a la hora de componer canciones que comuniquen la cosmovisión cristiana. Hay gente también que dice, bueno, no, pero los salmos, bueno, está bien, a ver, uno puede quizás hasta tratar de hacer un estudio histórico que nos conduzca a tener algún tipo de idea de qué tipo de melodía o ritmo puede llegar a tener aquellas canciones que fueron utilizadas quizás entre 500 y 1000 años antes de Cristo en Israel. Pero no necesariamente podemos llegar a tener certeza de qué ritmo o qué melodía tenían los salmos, ¿o estoy equivocado? Sabes que para mi blog, La Aventura de Componer, entrevisté al doctor Samuel Pagán, producto de su reciente publicación en esa época su comentario, Desde lo profundo, Señor, a ti clamo, es un comentario de los salmos.
Editorial Patmos. Es un extraordinario comentario de los Salmos. Producto de ese libro yo lo entrevisté y le pregunté al doctor Samuel Pagán si había alguna forma de rastrear la notación musical de los salmos o la musicalización de los salmos, y me dijo, no, me dice, sí hay manuscritos de los salmos que tienen una especie de puntos, pero no sabemos qué significan, me dice. Claro. Entonces, hasta donde yo sé, no necesariamente se puede rastrear eso. A otros han dicho que probablemente o seguramente Dios permitió que no conociéramos la música de los salmos para que los musicalizáramos nosotros y usáramos nuestra propia idiosincrasia o nuestra propia música autóctona para darle cumplimiento a las palabras de Apocalipsis, creo que es capítulo 5, que dice que de toda lengua, tribu, pueblo y nación se reunieron para adorar. En ese sentido, parece que Dios nos permite utilizar la música autóctona de cada región del mundo para traerle alabanza y adoración en espíritu y en verdad. En ese sentido, creo yo, Santiago, que el problema, porque tú mencionaste ahorita algo de las redes sociales, es que queremos estandarizar nuestros gustos personales para legislar la musicalidad o la musicalización de la iglesia. Pero es que si la Biblia no legisla, ¿por qué tú quieres legislar eso? Si hay que usar la prudencia, si hay que usar la prudencia sería la palabra para la adoración de la iglesia y ser sabios en cuanto a la selección de los géneros y ritmos musicales. Pero que a mí no me guste algo no significa que yo debo imponerme a los gustos musicales del mundo, del cristianismo en el mundo, porque yo no soy el estándar para legislar, como que si fuera una legislación moral, los géneros y ritmos. Es como la Biblia no legisla en eso, debemos usar de mucha gracia para saber que hay cosas que son cuestiones de conciencia, hay cuestiones que son asuntos de autóctonas de la propia región del país en Latinoamérica, ni siquiera en el mundo, en Latinoamérica del que esté, porque así como a la gente en México les encantan las rancheras, pues en el Caribe le gusta mucho el merengue y la salsa, y aquí en otras regiones nos gusta más el pop o qué sé yo, ritmos más, o la cumbia. Totalmente. Y el ritmo, yo más que el ritmo, yo me fijaría más en la letra, en el mensaje que comunican las canciones. Lo que determina el bien o el mal de las canciones es su mensaje. Totalmente. Es el mensaje que comunican. Totalmente. Sabes que amplío un poquito más esta pregunta, pero ya respondiste muchísimo a todo este tema. Pero digo, y perdón, puedo hacer una afirmación apresurada por no ser del palo, diríamos los argentinos. Pero digo, a ver, todo cantante, todo director de alabanza, termina siendo un artista. Termina siendo arte y termina siendo un artista. Y a mí particularmente, no quiero mostrarme muy mundano, que digamos, pero a mí particularmente me cuesta creer que las personas, más allá de su oficio y demás, las personas en sí se pueden desprender completamente de la cultura en la que nacieron y en la que viven. ¿Cuánto más quizás esto le sucede a un artista? Un artista puede desprenderse completamente de la cultura en la que vive, en la que creció y demás. Y amplío, un artista cristiano debe necesariamente desprenderse de su cultura para su arte convertirlo en adoración a Dios. Yo creo que no. Yo creo que no. La música que tú produces o que tú compones, las letras, las canciones, el género musical que tú escoges, porque al final el género musical, Santiago, es el esqueleto sobre el cual vas a montar los músculos, los tendones, los órganos, el cuerpo de una canción. El género, Santiago, el género musical no es bueno ni malo, o sea, es neutral.
excepto por las asociaciones que cada quien tenga. Pero siendo o intentando ser objetivos, el género musical o la rítmica es el esqueleto sobre el cual tú montas, o es el andamiaje sobre el cual tú montas la letra, la melodía, la armonía. En ese sentido, el cantante, músico, director de adoración, va a producir música, va a crear canciones conforme, lo voy a decir así, a aquellos ritmos, géneros con los cuales él se haya identificado en toda su vida, o con aquellos géneros que sean sus favoritos. En ese sentido, una canción o la producción musical de alguien va a ser, por decirlo así, imagen y semejanza de su autor. En ese sentido, es muy difícil desprenderte de esa identidad musical que todos los cristianos tenemos. Por eso el tema de los ritmos y géneros musicales a veces puede ser tan apasionante, o el tema de la música ser tan apasionante, porque cuando hablamos de música y algunos determinan que esto es bueno o esto es malo, hay gente que se enoja porque la música para nosotros significa mucho. Mis gustos, mis estilos, mis géneros, mis artistas favoritos son míos y son importantes para mí porque han contribuido a mi vida. Entonces, por eso mucha gente se exacerba en desmedida, y hasta se pleitean, se discuten por temas musicales, porque para todo ser humano la música es muy importante. En ese sentido, el cantante o el director de adoración va a producir música o va a interpretar música en su iglesia local, o la va a plasmar en un álbum conforme a su identidad musical que haya adquirido a través de los años. Entiendo, genial. Voy a leer algunas preguntas más, aunque me acaba de surgir una, pero la voy a dejar para después, así la gente no me mata, por las redes sociales. Dice Juan Carlos Montero, un fiel seguidor ahí de Rincón Apologético, dice, ¿crees que es correcto cantar a personas que ya murieron? A ver, entiendo que debe ser quizás, yo he visto personas que cantaron canciones que en vida se le había dedicado a ciertas personas. A ver quién no le dedicó una canción a su esposa, por dar un ejemplo, ¿no? Entiendo que viene por ahí la pregunta. Yo no sé vos qué interpretás y qué respuesta darías. Te voy a dar 3 canciones, títulos de canciones que calzan en la pregunta de J.C. Montero, y están incluidas en mi libro 100 canciones con versos cuestionables. Te podría mencionar 4, pero con 3 está bien. Te voy a mencionar las 3 que yo incluí en mi libro. Jennifer, del álbum Vivencias de Marcos Witt, No me digas adiós, de Samuel Hernández, y Yo te extrañaré, de Tercer Cielo. Seguramente y probable, o sea, de seguro J.C. Montero va a poner allí alguna de esas, me refería. Puede ser. Mira, la crítica a este tipo de canciones ha surgido porque hay algunos predicadores o hermanos en Cristo que han acusado a estos ministerios musicales de querer introducir la oración a los muertos a través de sus canciones. Así de grave es esto. Y eso es lo que yo plasmo en mi explicación. Aquí les voy a dar un adelanto del libro y un adelanto de la entrevista de la otra semana. Y es ahí donde yo analizo esas canciones a la luz de la pregunta de J.C. Montero. ¿A qué me refiero? Jennifer es una canción donde Marcos Witt le canta a alguien que ya murió. Ahora, a mi manera de ver, él no lo hizo con el fin de introducir una doctrina herética sutilmente, sino que simplemente le está dedicando unas palabras de afecto a una amiga que murió. Así como cuando, no sé si te has fijado que en los velorios o en los entierros, en el entierro, en el sepelio principalmente, antes de enterrar el ataúd, le dedican unas palabras al difunto. Claro. Y nadie ha acusado a esa dinámica o a esas personas que hacen eso de orarle a los muertos y le hablan. Es más, todos nos conmovemos cuando escuchamos lo que dicen. Yo creo que esa fue la actitud de Marcos Witt al cantar, al componer esa canción junto con su equipo, porque no la compuso solo, al cantar Jennifer. Ahora, el problema es que hay otra canción que
que incurre en esta categoría de canciones ultratumba y es la canción No me digas adiós de Samuel Hernández. En esta no es como la de Marcos, que un vivo le canta a un muerto, sino que el muerto le canta a los vivos, como, entre comillas, voy a ser muy respetuoso con esto, como que si Samuel Hernández fuera un medium. Tienen que ir a oír esa canción. Entonces, si bien yo no creo que la canción Jennifer de Marcos Witt esté equivocada en su intención, la de Samuel Hernández ya te pones a pensar qué cosas pasan por las cabezas de los cantantes para que hagan este tipo de cosas. Ahora, súmale a esto. La canción Yo te extrañaré de Tercer Cielo. En la estrofa, el vivo le canta al muerto, pero el coro, el muerto le responde. Brother. Acá hay algo que está pasando. Ahora, pero la canción es muy hermosa. Entiendo. Yo creo que esos tres ministerios, Marcos Witt, Samuel Hernández y Tercer Cielo, no lo hicieron con mala intención, con el propósito de introducir la oración a los difuntos. No. Yo no creo eso, porque nada en sus vidas o en sus ministerios me habla de que esa es la intención. Creo yo que lo hicieron con la intención de compartir con la cristiandad un mensaje acerca del cielo y de la eternidad y de la esperanza que nos espera en el más allá. Eso sí, creo que hay que tener cuidado con ese tipo de letras porque se convierten en lo que da título a mi libro, en canciones con versos cuestionables. Yo recomendaría, Santiago, que ya no hagan esa dinámica, porque la reacción o la sobrereacción de muchos cristianos ante este tipo de letras ha sido demasiado. Se han asustado algunos, Yo creo que es más prudente idear otra forma de presentar este tipo de verdades sin aparentar contradecir doctrinas cristianas, como lo que la Biblia prohíbe, de que no te puedes comunicar con los muertos. Entiendo, perfecto. A ver, tengo algunas preguntas más, no me quiero olvidar de la mía, y ya vamos casi 1:20 de transmisión. Agradezco mucho a Noel Navas. Recuerden, pueden meterse en la aventura de componer.com para seguirlo y seguir su trabajo. Dice Juan Miguel Fávila: ¿cómo podemos atraer a los jóvenes a la iglesia si no utilizamos los ritmos que escuchan ellos hoy en día? Qué buena pregunta, porque hoy, a ver, yo he cometido este error 1000 veces en la época en que he sido líder de jóvenes, que trato de, a ver, para que los jóvenes se queden dentro de la iglesia, trato de estratégicamente atraerlos, ya sea por la música, por los ritmos que ellos escuchan y demás, ¿no? Y hay mucha gente que apoya eso, que promueve ese tipo de ideas. ¿Qué considerarías que es aconsejable para aquellos líderes de jóvenes o líderes de la iglesia utilizar géneros que hoy son populares en los jóvenes, para que los jóvenes no solamente vengan a la iglesia, sino queden en la iglesia? Que entiendo la pregunta, respeto la pregunta, pero no creo que los ritmos y géneros musicales sea la estrategia que la iglesia debe usar para atraer a los jóvenes a la iglesia. Debe ser el mensaje del evangelio. Porque si tú los atraes a través de ritmos, a través de géneros, a través de conciertos de música electrónica, digamos, o con cierto tipo de temáticas, cuando se aparte eso y ya lo quites, se van a quedar en la iglesia. Si vinieron por ritmos, se van a ir por ritmos. Si vinieron por géneros o por estilos de conciertos o de música, también se podrían ir por ello. Tú tienes que atraer los principios. Yo no digo que no se puedan usar, pero nuestro énfasis, así como dije antes, que la música está al servicio de la letra en una canción, el mensaje del evangelio está por encima también de los géneros y ritmos y de las estrategias que utilice cada iglesia local. Tienes que predicarle el evangelio y claramente, o sea, ¿qué es lo que significa creer en Jesús? Y el costo, ya lo dijimos antes al principio, Santiago, que es la vida misma, el costo de seguir a Jesús. Ya, si vas a usar géneros, ritmos, yo lo entiendo, pero no debe ser el principal énfasis, sino la verdad del evangelio. Ahora,
como dice, ¿cómo hacemos para atraer a los jóvenes de la iglesia si no es utilizando ritmos y que escuchan hoy? Es a través del mensaje y la predicación, como dijo Pablo en las cartas a los Corintios, a través de la locura del evangelio. Esa Totalmente. es la forma. Lo demás son accesorios, lo demás son insumos, pero lo principal debe ser el mensaje. Totalmente. Ahora, ¿quieres utilizar la música? Bueno, escógela bien. Debes de saber cuál es la música que está consumiendo hoy la cultura y puedes utilizarla como un medio para transmitir esta verdad de que estamos hablando, que es el Evangelio de Jesucristo, eh, eh, reflejado o mostrado a través de todo el Nuevo Testamento. Entonces, si alguien se va a centrar solo en los géneros, pues, y ritmos, pues por géneros y ritmos vinieron y por géneros y ritmos se podían ir. Digo, hay veces que yo me pregunto, ¿no? Que me cuestiono ahí y digo, ¿qué es la música cristiana? ¿Cómo identificar la música cristiana? ¿Qué características debe tener una canción para considerarse cristiana? Y te vuelvo a repetir, si estoy en el error, por favor corregime ahora. Pero entiendo como que música cristiana puede llegar a ser llamada toda aquella canción que en su contenido, en su letra, transmita ideas de la cosmovisión cristiana, pero que no necesariamente pueden hacer mención explícitamente a Dios, a Jesús, sino que también podemos estar hablando de qué es la vida, qué es el amor, pero siempre y cuando el mensaje tenga un contenido de cómo nosotros los cristianos interpretamos lo que es el amor, lo que es la vida y demás, puede llegar a considerarse música cristiana. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en el error? ¿Vos qué me dirías al respecto, Noel? Yo creo que has cometido herejía. No, no es cierto. Mirá que o sea, en las redes yo ya soy el hereje, ¿entiendes? O sea que una pierna más no me viene mal. No, es una broma. No, precisamente opino igual que tú. Una canción cristiana es la que transmite los valores de la cosmovisión judeocristiana. La pregunta sería, ¿qué temas de la vida pertenecen a esa cosmovisión? En el sentido de que la cosmovisión cristiana de la vida abarca todos los temas de la vida. Como dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud, ¿no? Esta pregunta a veces suele surgir, Santiago, por las canciones románticas, ¿no? Con las canciones que producen cantantes o músicos cristianos, que son la minoría, principalmente temas de pareja, temas románticos lo producen o las interpretan bandas seculares, por llamarlas así, artistas seculares, pero la pregunta es una pregunta retórica, ¿no? ¿El amor es un tema del reino de Dios o de qué reino? Totalmente. Es más, Santiago, es más. El cantar de los cantares, que si tradujéramos el título del libro de Salomón en el Antiguo Testamento, debería ser la canción de las canciones. Eso significa el cantar de los cantares. ¿Y de qué trata? De un tema del amor. Aquí tengo en mi Biblia, porque aquí tengo a la par mi Biblia en mi computadora, y te voy a leer y les voy a dejar de tarea a quienes nos escuchan un canto que compuso el pueblo de Dios y que muchas veces no se habla, que está en Números capítulo 21, del verso 16 al 18. ¿Y sabes de qué trata el tema, Santiago? ¿De De qué un trata? pozo, de un pozo. Estaban buscando agua y encuentran un pozo y dice, entonces cantó Israel este cántico, Números 21:17. Salta, oh pozo, a él cantad, el pozo que cavaron los jefes, que los nobles del pueblo hicieron con el cetro y con sus báculos. ¿Dónde menciona a Dios? ¿Dónde menciona ¿me entiendes? Es un tema el cristiano puede componer de todos los temas de la vida y dar su opinión al respecto. Y te doy dos ejemplos muy prácticos. Eh, el Niágara en bicicleta de Juan Luis Guerra. Es un cristiano opinando sobre el sistema de salud de República Dominicana. El Niágara es una crítica social. Otra canción, Marguerite, de Marcos Vidal. Una canción que él compuso
producto de los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid. Un cristiano componiendo de los temas de la vida y sin ver si es un tema sagrado o secular. O sea, tú puedes cantar y componer de todos los temas de la vida desde una perspectiva judeocristiana, porque la cosmovisión cristiana abarca todos los temas de la vida. Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud. Y además, como dice el Nuevo Testamento, Jesucristo es el Rey y Señor de todo. Jesucristo es el Señor y gobierna en todos los ámbitos de la vida. En ese sentido, el cristiano, nosotros, Santiago, los cristianos deberíamos de ser los que más componemos de música de pareja o música de amor, música romántica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido el verdadero amor. Totalmente. Cómo se trata realmente a una mujer, cómo se trata verdaderamente a una esposa. Pero ¿qué sucede? La iglesia, los cristianos con talentos musicales se han rezagado en la batalla cultural. Se han rezagado y aún la iglesia, algunos cristianos, algunos sectores evangélicos, imagínate que algún día Marcos Vidal solo compusiera, o algún cantante, tu cantante favorito, solo compusiera un disco entero de música romántica. Hoy se fue al mundo. ¿Qué es esto? Sí, totalmente. Totalmente. Los cristianos deberíamos de asumir la batuta en la composición de ese tipo de canciones, pero nos hemos rezagado y estamos de la tierra a lo que es Júpiter en cuanto a la producción de ese tipo de música y dejado de que la industria secular tome el liderazgo en cuanto a eso. Totalmente. De hecho, mirá como yo creo de que hay veces que de una u otra manera la música termina influenciando a la sociedad que la oye, ¿no? Qué lindo sería que cristianos que crean que deberían dedicarse 100% a la música, no solo lo hagan para los cultos o para lo que entendemos, ¿no? Como música que se puede reproducir en una reunión, sino también música que comunique los valores cristianos para poder influenciar a aquellos que lo oyen, ¿no? Imagínate, a ver, cuando se pone una canción de moda, hoy que el reggaetón está tan de moda, y entendemos que el reggaetón muchas veces está vinculado con un tipo de mensaje que está siempre refiriéndose a lo sexual, al sexo, a la cosificación de la mujer y todas esas cosas, ¿no? Qué bueno sería que el artista cristiano pueda componer buena música, transmitiendo buenos valores, y que eso a la larga o a la corta termina afectando una parte de la sociedad. Y hasta quizás llevándolo a cambiar sus ideas. ¿Por qué digo esto? Yo recuerdo cuando aún no era cristiano, que los no cristianos tenemos muchas veces la costumbre que cuando estamos mal de amores o cuando de repente un sábado por la noche no dio para salir y está lloviendo y observamos por la ventana, esa melancolía nos lleva quizás a escuchar canciones acorde a nuestro estado anímico o que quizás en su letra refleja el por qué es que estamos como estamos y demás. Qué bueno sería que hayan canciones que representen y manifiesten los valores cristianos para que en esos momentos de debilidad emocional las personas puedan, a través de una canción, replantearse sus ideas y quizás pensar de una manera distinta, ¿no? ¿O estoy equivocado en lo que digo? No, Santiago, es que ese es el llamado del artista cristiano, del músico cristiano. Traer un mensaje esperanzador a la cultura, distinto a la temática o a la forma en que el mundo, por decirlo así, aborda esas temáticas. Mira a mi mente el Salmo 3 o un modelo que tú puedes encontrar en el libro de los Salmos. Hay salmos que son bastante deprimentes y son bastante tristes, pero todos esos salmos, un ejemplo, también se los dejo de tarea a quienes nos escuchan, es el Salmo 3. Te lo voy a leer rapidito. Mira lo que dice. Estoy en Biblia de las Américas. Mira lo deprimente que dice. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí.
para él no hay salvación en Dios. O sea, el tipo te está diciendo, estoy solo, estoy acorralado, no sé qué hacer. Entonces te plantea una realidad deprimente, una realidad catastrófica, pero no se detiene el salmo ahí. Cambia de tonalidad y dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Todos los salmos que tú veas que describen realidades deprimentes, siempre terminan con una luz de esperanza. Esa es la diferencia entre la música cristiana y la música secular. Fíjate, Santiago, en cuanto a ciertas temáticas. La música secular te va a presentar ciertos temas deprimentes y te va a dejar depresivo. No te va a dar una luz de esperanza. La música del pueblo de Dios sí termina con una luz de esperanza. Hay más salmos de estos, léanse de tarea todo el libro de los salmos y van a encontrar entre 3 y 5 que las realidades que plantea son bastante sombrías, pero siempre termina, lean el Salmo 73, por ejemplo, empieza muy probablemente ha de haber sido con tonalidades menores, pero luego como este Salmo 3 ha de haber cambiado a tonalidades mayores que te presentan más luz, una melodía más esperanzadora, porque la música del pueblo de Dios debe tocar todos los temas de la vida, ese tipo de realidades que tú acabas de describir, pero siempre presentando una respuesta, cosa que no necesariamente hace la música secular. Y si la hace, esa es una cualidad de la música cristiana. Ahí nos están copiando esa virtud que deberían de hacerlo, ¿verdad? Necesitamos más música esperanzadora, más música con luz para la mente y el corazón de quienes escuchan cualquier tipo de música, ¿no? Perfecto, sí, genial, genial. Por mi parte, ya estamos. Te agradezco muchísimo, Noel, por este tiempo que nos has regalado. Vuelvo a poner en pantalla el libro de Noel, que este lunes saldrá en Amazon en formato Kindle, 100 canciones con versos cuestionables. A partir de este lunes ya lo van a poder encontrar en formato digital en Amazon por medio de Kindle, ¿no? Y la semana que viene, día a confirmar, vamos a estar con la segunda parte de esta transmisión, en donde ya no nos vamos a enfocar de manera general en lo que es la adoración y qué no es adoración, sino más bien nos vamos a meter en lo específico de lo que hoy estuvimos tratando, que tienen que ver con canciones, como hoy adelantó alguna que otra Noel, canciones que resultan ser muy populares en los círculos cristianos, pero que quizás no representan las ideas cristianas o no transmiten correctamente los principios que nosotros como cristianos tenemos. Noel, te agradezco muchísimo y te dejo dar tus últimas palabras. Gracias, Santiago, por la invitación y por la conversación. Me la he pasado muy bien, te lo agradezco y gracias por la oportunidad de poder presentar este libro que inicios de la otra semana lanzo vía Amazon. La otra semana hablamos del libro y va a haber agitación en las redes sociales. Te lo puedo asegurar, porque la publicidad que le voy a hacer a esta transmisión, acordate que se viene un lío. A ver, siempre que estoy con vos parece que armamos lío, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy está apedreando todavía. Pero bueno, las cosas son como son. Gracias, Noel, te agradezco muchísimo. Un gusto y gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Te mando un abrazo enorme, mi hermano, y nos vemos la semana que viene.